Fin de semana playero, de ruta por la ciudad. Nos vamos de tapas por la ciudad. Hola crafters, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo soy Javier y esto es Proyecto Di. En el vídeo de hoy vamos a realizar una pulsera de macramé basada en la pulsera de nudo cuadrado que vimos en el vídeo anterior. Pero bueno, le vamos a añadir un pequeño toque de abalorios y unos colores un poco menos fluorescentes para que tenga un uso de diario. Los materiales, pues bueno, los mismos que en el vídeo anterior, pues bueno, cola de ratón, utilizaremos 2 hilos de 80 y uno de 60. Los abalorios que más os gusten, tijeras y cinta de carrocero para variar. Pues nos ponemos en marcha. Bueno, crafters, pues vamos a empezar con nuestra pulsera. Para ello cogemos la punta de las hebras de tamaño de 80 centímetros, cada una de las puntas, y las dos hebras, es decir, dividimos por la mitad la hebra corta de 60 centímetros y cogemos sus dos puntas. Las juntamos todas y hacemos un nudo. Vale, una vez que tenemos hecho el nudo, pinzamos la cuerda y organizamos los hilos. La hebra corta va en la parte central, la estiramos y luego pues cada una de las hebras largas, uno en cada dirección. La hebra corta, para poder trabajar mejor, la vamos a fijar con cinta de carrocero. La tensamos un poquito y la fijamos con cinta de carrocero. Perfecto. Vale, y tal como hacíamos en la pulsera de nudo plano, la square knot, empezamos a hacer un nudo de macramé básico, es decir, hacemos con el hilo de la izquierda, formamos una C que pasa por encima del hilo base, y con el hilo de la derecha lo apoyamos encima del hilo de la izquierda y lo pasamos justo por debajo del hilo base y por tanto por debajo del hilo de la izquierda y estiramos. Vale, ahora al revés. Formamos con el hilo de la derecha la C y con el hilo de la izquierda lo apoyamos encima del hilo de la derecha y lo pasamos justo por debajo del hilo central y del hilo de la derecha, sacándolo por el hueco, y estiramos. Una manera de saber en qué dirección se tiene que hacer la C es fijaros en el lazo que se forma cuando hemos hecho el último nudo. Este lazo, pues bueno, hará que la hebra vaya hacia abajo, mientras que veremos que la otra hebra, pues bueno, apunta más hacia arriba. Es donde esté el lazo y la hebra apunta hacia abajo, es donde se tiene que realizar la C. Pues el mismo procedimiento. Vamos a hacer en torno a unos 6-7, dependiendo a cada uno la anchura de muñeca que tenga, nudos planos. Llevamos uno, vamos a hacer 6 más.
Tenemos ya 8 nudos planos por cada lado, 8 lazos. Entonces vamos a meter nuestro primer abalorio. La idea es que pues bueno, los abalorios se queden uno en cada zona de la muñeca, 2 en la parte lateral y 1 en la parte central. Entonces metemos el abalorio. Vamos. Y volvemos a fijar. Entonces, como si hiciéramos un nudo plano normal. Tenemos 3 nudos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahora vamos a colocar el botón. El botón simplemente, pues bueno, cogemos una de las hebras y lo introducimos por la parte trasera del botón. En el caso de que el grosor del hilo no os permitiera introducirlo, lo que podéis hacer es cortar un poco la cabeza del hilo en cuña y eso facilitará la entrada. Y ahora veréis que es mucho más fácil que entre. Una vez que lo hemos introducido, cogiendo la otra hebra es simplemente hacerle un nudo por un lado, y está así, que coja los dos, y luego un segundo nudo. Y ya lo tenemos. Y le cortamos estos hilos. Cortamos y quemamos. Bueno, crafter, finalmente aquí está la pulsera. Pulsera de nudo plano con su botón. Ha quedado bastante bien, ¿verdad? Simplemente agradeceros que hayáis visto el vídeo conmigo y pues bueno, si os ha gustado ya sabéis, deditos arriba, deditos abajo no, malo, deditos arriba. Suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.